rompiendo la alcancía. En la vorágine de la vida cotidiana, la gestión de las finanzas puede convertirse en un desafío abrumador. ¿Alguna vez te has preguntado si existe una fórmula mágica para tomar las riendas de tus recursos económicos y asegurarte un futuro próspero? La respuesta es un rotundo sí existe. En las siguientes páginas exploraremos el fascinante universo de las finanzas personales de la mano de la experta Natalia de Santiago, que te revelará los trucos para garantizarte un futuro económico estable. Nos adentraremos en una excursión que te llevará a descubrir cómo crear un presupuesto que no solo refleje tus necesidades y deseos, sino que también te permita alcanzar tus metas financieras. Aprenderás a aumentar tu valor neto, una métrica crucial que determina tu salud financiera y te acerca a la libertad económica. Además, te proporcionaremos estrategias para tomar decisiones informadas sobre la vivienda, ya sea para alquilar o comprar, y cómo hacerlo de manera que no comprometa tus recursos. La jubilación también es un tema que preocupa a muchos. En este resumen encontrarás consejos prácticos para comenzar a ahorrar temprano y aprovechar el poder del interés compuesto. No importa cuál sea tu punto de partida financiero, las recomendaciones de Natalia de Santiago te ayudarán a trazar un camino hacia una jubilación segura y tranquila. Pero las finanzas personales no se limitan a los números en una cuenta bancaria, también involucran tu bienestar general. Pronto sabrás por qué invertir en tu salud y educación es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Además, te mostraremos cómo inculcar hábitos financieros saludables en tus hijos desde pequeños, preparándolos para un futuro económico sólido. La riqueza es la capacidad de consumir en el futuro. ¿Estás listo para dejar atrás las preocupaciones sobre el dinero y emprender tu camino hacia la prosperidad? Empecemos entonces a desbloquear el potencial oculto de tus finanzas personales y asegurar un futuro admirable. ¿Cómo hacer un presupuesto que refleje quién eres? Hacer un presupuesto puede parecer una experiencia estresante, pero en realidad es muy útil. Clasificar los gastos y tener un plan realista son los elementos más importantes a la hora de prepararlo, sin necesidad de ser un genio financiero o un inversionista de la bolsa de valores. Natalia aconseja clasificar con criterio el presupuesto y asegurarse de actualizarlo frecuentemente. Se debe organizar en categorías que se ajusten a tu estilo de vida, agrupando gastos relacionados para tener una visión más clara de dónde tienes que hacer cambios necesarios. Estas categorías pueden ir desde compras del día a día a gastos familiares, personales, relacionados con la salud, facturas mensuales o desembolsos anuales, entre otros. No ignores los gastos recurrentes. Sé realista y prepárate para las sorpresas financieras que la vida te lance. Una vez establecidos estos grupos, el siguiente paso relevante es especificar en la mayor medida posible la cantidad que gastas en cada uno de ellos para facilitar la comprensión de tu propia situación económica. A partir de aquí, planea tu presupuesto según lo que probablemente vayas a gastar. Y recuerda, sé realista. Con esta noción tienes que tener en cuenta que el presupuesto que estás calculando no va a estar completo hasta que sume 0. Es decir, que la suma de los ingresos proyectados, el dinero que esperas ganar, debe ser igual a la suma de los gastos proyectados, el dinero que planeas gastar. Si tus ingresos superan tus gastos, estarás ahorrando. Si es lo contrario, tienes que recortar dichos gastos o recurrir a tus ahorros, lo que no es lo ideal si puedes evitarlo. Un presupuesto equilibrado implica que estás asignando toda tu renta de manera planificada, en ahorros, gastos e inversiones, razón por la que si te da 0, quiere decir que estás en el punto correcto de tu situación económica. Y tampoco olvides trabajar en tu capacidad de reacción. Elimina suscripciones innecesarias. Revisa tus seguros y contratos de servicios en caso de que necesites cambiar alguno por una mejor oferta, ya sea renegociando tu hipoteca o cambiando de banco si fuera necesario. Tener una buena capacidad de reacción es crucial. Te ayudará a reducir tus gastos más de lo que te puedes imaginar, dejándote bien preparado para lo inesperado. Diseñar un presupuesto no es necesariamente una tarea tediosa, incluso aunque pueda llegar a ponerte muy nervioso. Es la mejor oportunidad que vas a tener para conocer tus hábitos en este ámbito y tomar el control de tu dinero.
Empieza hoy mismo y pronto notarás los cambios, poniendo a prueba tu valor financiero. La riqueza tiene muchísimas facetas que pueden variar dependiendo de a quién le preguntes. Algunos la ven como la capacidad de tener autos de lujo o mansiones opulentas en lugares exóticos. Pero el verdadero significado de la riqueza radica en nuestra capacidad para consumir en el futuro y vivir cómodamente. Es decir, tener tus necesidades cubiertas para hoy y para mañana. Que ganes mucho en tu trabajo no necesariamente va a significar que serás rico. Eso lo va a determinar tu valor neto. El valor neto básicamente es lo que tienes, tus activos menos lo que debes, tus pasivos. Según Natalia de Santiago, la mejor forma de calcularlo es sumando todo lo que posees, tu dinero en cuentas, propiedades e inversiones. Luego le restas tus deudas, hipotecas, préstamos y compras con tarjetas de crédito, entre otros. Puede volverse obsesivo revisar este número constantemente, así que hacerlo 1 o 2 veces al año suele ser más que suficiente. Puede ser una vez cada 6 meses. Si llegas a descubrir que debes más de lo que tienes, no dejes que el pánico se apodere de ti. Todo tiene solución, incluyendo las deudas. No importa cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. Si no puedes mantener tu estilo de vida en el futuro, necesitas reevaluar tu definición de riqueza. Aumentar tu valor neto implica más que solo ahorrar. A veces también supone invertir, pagar las deudas anteriormente mencionadas y en algunos casos, heredar. Solo tienes que tener cuidado con las inversiones. No todas son tan líquidas como quisieras. Asimismo, aunque tu valor neto te pueda dar una visión general de tu salud financiera, es crucial entenderlo dentro del contexto de tu edad e ingresos. Dependiendo de la edad que tengas, tu valor neto puede cambiar con respecto al mercado y con respecto a tus ahorros en general. Con esta perspectiva adquirida sobre lo que significa de verdad la riqueza, tienes la oportunidad de tomar las riendas de tus finanzas y ahorros. Ha llegado el momento de asegurarte de que tu futuro sea estable y esté cubierto. ¿Sabías que la facilidad de vender un activo es lo que determina su nivel de liquidez en el mercado? Un activo difícil de vender como una casa, un vehículo o una antigüedad valiosa no es tan líquido comparado con otros. Consejos de oro para tus ahorros. ¿Cómo puede una persona promedio emular las estrategias de ahorro de los más pudientes y alcanzar una salud financiera óptima? Recordando que el ahorro no es una tarea para postergar, es algo que debería ser tan natural como respirar. El ahorro puede ayudarnos a amortiguar imprevistos económicos y a planificar a largo plazo, como ya se ha expuesto. El primer paso para ahorrar es la creación de un presupuesto anual que nos permita determinar si podemos cubrir los gastos mensuales sin sobresaltos. Esto se puede lograr si desarrollamos la capacidad de desprendernos de la necesidad de gastar el dinero sobrante al final del mes con la intención de que nos pueda servir para el futuro. Es vital comprender que cada pequeño esfuerzo cuenta. La incorporación de técnicas como la automatización del ahorro puede facilitar enormemente el camino hacia una economía personal robusta. En esta odisea financiera es necesario que establezcamos un colchón de emergencia. El colchón en este caso es una metáfora de uno formado de billetes en el que puedas aterrizar cómodamente si te caes. Esta salvaguardia debería contener un mínimo de 6 meses de una porción de nuestros ingresos, quizás hasta más dependiendo de nuestro valor neto. Con esto, De Santiago nos garantiza que podemos tener una red de seguridad en caso de emergencia, afianzando un respaldo sólido mientras buscamos la forma de estabilizar nuestros ingresos otra vez. No obstante, es más fácil decir que debes ahorrar que hacerlo. Pero, ¿por qué nos cuesta ahorrar realmente? La autora lo explica mediante la teoría económica del comportamiento. Básicamente, lo difícil se lo solemos dejar a nuestro yo del futuro. Preferimos lo que nos aporta placer hoy, ya que el mañana parece demasiado abstracto como para que valga la pena sacrificar el presente. Esto tiene sentido hasta que compromete elementos importantes de nuestra vida. Por ejemplo, la jubilación. Otras razones por las que nos cuesta ahorrar según esta teoría son las siguientes. Nos duele perder aproximadamente el doble de lo que nos gusta ganar. Nos cuesta más renunciar a gastar hoy que hacerlo más adelante.
Hay demasiadas alternativas luchando por nuestra atención. Hoy en día se le vuelve complicado a un plan de ahorros competir con las múltiples opciones de productos y servicios publicitados en las redes sociales. No nos gusta hablar de dinero. Si nos da pudor conversar sobre el tema, ¿cómo podremos saber lo que ahorran los demás? No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Natalia de Santiago. Entender las razones por las que nos cuesta ahorrar nos da una ventaja estratégica, ya que nos permite reconocer si hemos sido presa de nuestros propios sesgos sobre el dinero y de las trampas de la sociedad que nos llevan a vaciar nuestras carteras. Este recorrido no solo nos prepara para un futuro próspero, sino que nos invita a disfrutar del proceso, recordándonos que cada pequeña suma aportada hoy puede transformarse en una montaña significativa. Tu yo del futuro te lo agradecerá. ¿Alquilar o comprar? He ahí el dilema. ¿Alquilar o comprar? La eterna encrucijada de los que quieren mudarse. A diferencia de lo que muchas personas creen, comprar una casa podría no ser lo que buscas en este momento, porque adquirir una propiedad puede salir tan caro como arrendar una. Vamos a analizar por qué a la hora de tomar la decisión entre ambas opciones hay que considerar lo siguiente. Liquidez de la inversión. La vivienda no es una inversión líquida y compromete una gran parte de tus recursos. Costo de oportunidad. Tener todos tus ahorros atados en una casa puede hacerte perder otras oportunidades de inversión más rentables. Gastos asociados. Comprar una casa lleva aparejado una serie de gastos que van más allá del precio de compra, incluido el mantenimiento y tasas varias. Proyección a largo plazo. Comprar suele ser más beneficioso si planeas quedarte en el lugar por un largo periodo, ya que los gastos iniciales son más altos que los del alquiler. Si tu intención es comprar, el costo total de la casa no debe superar 5 veces tu salario bruto anual y la cuota de la hipoteca no debe exceder el 30% de tus ingresos netos mensuales. Y si tu intención es alquilar, no es prudente destinar más del 20 a 25% de tu salario al alquiler, permitiéndote ahorrar un 15 a 20% de tus ingresos netos mensuales. Natalia de Santiago humildemente nos recuerda que estos consejos no son estrictos. Es probable que puedan cambiar dependiendo de nuestras circunstancias personales y del estado de la economía. Lo importante es mantener siempre la prudencia financiera. Es fundamental evaluar conscientemente las ventajas y desventajas de comprar o alquilar, ajustándonos siempre a nuestra realidad financiera. Si decides comprar una casa mediante hipoteca, tienes que considerar las diferentes rutas que puedes tomar para pagarla, cada una con sus peculiaridades. Estas rutas están gobernadas por 3 grandes protagonistas: el tipo fijo, el variable y el mixto. Cada una abarca lo siguiente. 1. Tipo fijo. El tipo de hipoteca sin pelos en la lengua, permitiendo visualizar tu trayectoria financiera con total claridad desde el primer día. Pero cuidado, su rigidez puede privarte de disfrutar de posibles descensos en los tipos de interés. 2. Tipo variable. Promete potenciales descensos en tus pagos, pero también lleva el riesgo de aumentos. Es el compañero ideal para quienes están dispuestos a bailar con la incertidumbre y sacar provecho de ella. 3. Tipo mixto. Un híbrido que busca lo mejor de ambos mundos, ofreciendo estabilidad inicial y una aventura variable más adelante. Ideal para los que quieren un plan más consistente al inicio y pueden tomar el riesgo de los cambios al final. La paciencia es el verdadero truco en esta aventura. Tanto si decides comprar como alquilar, la clave está en encontrar una casa que puedas permitirte, evitando futuras tensiones económicas. Asegurando el retiro soñado. Mucha gente se pregunta, ¿qué tan pronto debería empezar a ahorrar para mi jubilación? Puede interpretarse como algo prematuro, especialmente cuando uno está disfrutando del presente en los mejores años de su vida, haciendo planes a corto plazo. Pero Natalia de Santiago insiste en que el tiempo vuela y los años transcurren más rápido de lo que creemos, por lo que nos incentiva a adoptar hábitos de ahorro desde temprano en torno al objetivo de la jubilación. Para ilustrar la importancia de planificar tu retiro, de Santiago nos expone el ejemplo de la preocupación en torno a la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España.
Actualmente, el sistema se basa en un modelo de reparto donde las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados. Sin embargo, esto plantea dificultades a medida que la población envejece y la relación entre trabajadores y jubilados cambia. La autora afirma que la tasa de sustitución, es decir, la proporción de salario que cubrirá la pensión de jubilación, podría disminuir en el futuro debido a la creciente carga sobre el sistema de pensiones. Esto significa que las personas no pueden depender únicamente de las pensiones públicas para mantener su calidad de vida durante la jubilación. Si bien no se espera que el sistema quiebre, es evidente que enfrenta desafíos significativos. Natalia de Santiago destaca que necesita reformas sustanciales para mantenerse viable a largo plazo, considerando factores demográficos y laborales en constante evolución. Los sistemas de pensiones varían según el país. Difieren en la edad de jubilación, cotizaciones, beneficios y remuneración. Además, están sujetos a posibles alteraciones con fines políticos y sociales. Teniendo en cuenta esto, es evidente que la responsabilidad de nuestra estabilidad económica tras la jubilación recae hoy en nuestras manos. Según muchos expertos en economía, si planeas retirar el 4% de tus ahorros al año una vez jubilado, tendrías un 90% de probabilidades de disfrutar de tus ahorros sin gastarlos durante toda tu vida. Se recomienda que tu alcancía para el retiro tenga al menos 25 veces la diferencia anual entre tus gastos e ingresos. Sin embargo, este no es un número estático, así que asegúrate de estar evaluando constantemente las cambiantes circunstancias de la vida. Y en última instancia, siempre podrás recurrir a alguna de estas opciones para salvaguardar tus ahorros. Planes de pensiones. Son productos de inversión que permiten ser dueño de una parte proporcional de las inversiones del fondo. Seguros de vida ahorro. A diferencia de los planes de pensiones, aquí adquieres el derecho a ciertas cantidades con condiciones específicas, pero no eres dueño de las inversiones. Intermedios. Productos que ofrecen un equilibrio entre seguridad y rentabilidad, brindando una garantía limitada en la inversión. No sientas pena ni vergüenza a la hora de preguntar en tu banco o al vendedor de seguros cómo tributan los productos que nos quieren vender. Y si no lo tenemos claro, siempre es recomendable consultarlo con un asesor fiscal. Los impuestos que desconocemos de los productos que adquirimos pueden representar al principio una fuga de dinero desconocida que perjudique nuestro plan de ahorros. Empezar a ahorrar temprano te permite aprovechar el poder del interés compuesto. Como dice el adagio financiero, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Con el conocimiento de la regla del 4%, las diferentes rutas financieras disponibles y los consejos prácticos para evitar comisiones exorbitantes, emprender tu camino hacia una jubilación tranquila será un poco más fácil. No obstante, ten presente que los consejos financieros expuestos en este resumen son solo una porción de las recomendaciones de la autora. Nunca inviertas una cantidad de dinero que no tengas la disposición de perder y siempre busca asesoramiento de profesionales como Natalia de Santiago antes de tomar decisiones cruciales. Sembrando una economía saludable. La magia de las inversiones se consigue no solo en las bolsas de valores o en los grandes negocios, sino también en el día a día, en nuestras decisiones y hábitos cotidianos. Natalia de Santiago afirma que cada pequeño esfuerzo que hagamos hoy por nuestro bienestar repercutirá en un futuro más próspero y pleno. No subestimes la inversión en uno mismo, tanto en salud como en educación, ya que estas inversiones poseen un retorno de inversión ROI increíblemente alto. La inversión no está necesariamente reducida al aspecto financiero. Usualmente va de la mano también con el desarrollo personal. Primero y principalmente, debes invertir en tu salud. Si eres saludable y resistente, evitarás enfermedades crónicas, disfrutarás de primas y cuotas de seguro más bajas y afianzarás un retiro más cómodo. Debemos ser maestros de la adaptabilidad. Al actualizar nuestro software personal mediante la educación continua, adquiriremos habilidades esenciales para aplicar en el mundo laboral que nos permitirán prosperar en el aspecto económico. Que no se te olvide, tu mejor inversión eres tú. Natalia de Santiago. Muchos se podrán estar preguntando, ¿qué hay de los más pequeños de la casa?
Eso depende completamente de los padres. Hay muchísimas estrategias que pueden aplicar para enseñarles a los pequeños a adentrarse en el mundo del ahorro, como alcancías físicas y virtuales, las asignaciones de recompensas y la enseñanza de conceptos bancarios básicos. Cultivando una cultura financiera saludable desde la infancia, te asegurarás de que cuando llegue el momento en que tomen su camino, puedan poner un pie al frente con determinación e independencia. En el vertiginoso ritmo de la vida diaria, la gestión de nuestras finanzas personales puede a veces parecer una montaña inescalable. Pero como bien nos muestra Natalia de Santiago, no hay por qué permitir que cunda el pánico, sino tomar cartas en el asunto. Hemos explorado diversos aspectos fundamentales que van más allá de los números en una cuenta bancaria, comprendiendo que la riqueza real radica en la capacidad de consumir en el futuro y vivir cómodamente. Descubrimos que el valor neto es una métrica esencial para evaluar nuestra salud financiera. Calcularlo puede ayudarnos a comprender mejor nuestra posición económica y a tomar decisiones informadas sobre inversiones y ahorros. Es importante recordar que el valor neto debe evaluarse en el contexto de nuestra edad e ingresos. También es fundamental crear un presupuesto anual y desarrollar la capacidad de ahorrar regularmente. La automatización del ahorro puede ser una herramienta poderosa para alcanzar nuestras metas financieras. No debemos procrastinar ni olvidar el tema de la jubilación. El sistema de pensiones público puede enfrentar desafíos en el futuro, por lo que es mejor adelantarnos y garantizar nuestra estabilidad económica tras nuestro retiro. Finalmente, no debemos subestimar la inversión en nosotros mismos. Tanto en salud como en educación, tiene un alto retorno en beneficios. La educación continua y la atención a nuestra salud son claves para un futuro próspero.